Si no juegas con ello, véndelo en Eneba. Gana dinero vendiendo juegos o accesorios que ya no usas. ¿Por qué en Eneba? Porque es fácil, porque es seguro y porque además te dan 5 euros extra con tu primera venta. Sí, 5 eurazos. No juegas con ello, véndelo. Descarga ya la app en el link de la descripción. Y a partir de aquí todo es toxicidad. Buenas, y preparen ustedes sus palomitas porque hoy nos vamos a reír un montón. Y no me voy a poner a contar chistes, sin embargo tenemos nuevo comentario GOTY. Empezamos el mes bastante fuertes, habían estado bastante remilgados durante los últimos tiempos, pero han vuelto a renacer. Aunque como digo siempre, sacar un comentario GOTY en un vídeo no es simplemente pongo el comentario, lo leo y nos reímos todos, que también por supuesto, pero sobre todo como digo siempre se trata de profundizar un poco de ese análisis tan simplista que sacan algunos, sacar un análisis un poco más en profundidad y también un poquito más serio, sobre el cual pues podemos establecer un debate bastante interesante dentro del mundo de los videojuegos, como digo siempre. Aparte de eso tenemos que hablar de The Outer Worlds, también tenemos que hablar un poco sobre Activision Blizzard y también tenemos que hablar sobre Jim Ryan. Pero bueno, vamos a empezar en este caso con una información de última hora acerca de God of War Ragnarok, el cual ya habría desvelado la duración del videojuego. Y es que cabe recordar que el nuevo título de Santa Mónica se pondrá a la venta en poquito más de un mes, es decir, lo tenemos ya prácticamente encima, ¿de acuerdo? Sin embargo, durante los últimos tiempos quizá la gente pues esperaba ver un tráiler más en profundidad, un gameplay más largo o cositas por el estilo. Yo personalmente pienso y opino que cuanto menos vayan enseñando de un videojuego conforme está a punto de salir, pues mejor, es decir, eso ya lo tenías que haber hecho antes. Y en este caso yo creo que God of War más o menos nos han dejado caer que va a ser un poco continuista con respecto a su anterior entrega, lo cual no está mal porque estamos hablando de un gran videojuego, al menos bajo mi punto de vista. Un videojuego el cual va a tener una duración estimada, según nos comenta Tom Henderson, de 20 horas para su modo historia. Repito, God of War Ragnarok, si os centráis en lo que es el juego principal, el juego normal, os llevaría pues unas 20 horas de campaña, las cuales estarían distribuidas en 16 horas y media de puro gameplay, 3 horas y media en este caso de cinemáticas, escenas de acción que irían básicamente solas sin que tú tuvieses que pulsar nada, diálogos, etcétera, ¿vale? Así que bueno, ahora vamos a analizar un poco más en profundidad sobre esto porque también tenemos la duración que tendría el videojuego en cuanto a misiones secundarias y cositas varias, ¿vale? En este caso se llegarían hasta las 40 horas de misiones secundarias sumándolos a la historia principal. Por supuesto el 40 sería el total, 20 horas para misiones secundarias, de las cuales 19 serían de puro gameplay y apenas una hora de cinemáticas, diálogos y cositas por el estilo. Es decir, total 40 horas el videojuego, horas de cinemáticas serían 4 horas y media y el resto puro gameplay, un poco asemejándose a su primera entrega. Y esta información, como os digo, viene de Tom Henderson, el cual pues es una fuente bastante fiable que últimamente pues ha revelado información bastante potente, ¿de acuerdo? Ahora vamos a analizar un poco en comparativa con su antecesor, God of War, en este caso versión 2018. En datos varios que he visto por ahí, en este caso de Howlog, nos comentan que su primera entrega, en una media que tienen los jugadores, llegaba hasta las 51-53 horas, más o menos en ese margen, haciendo misiones secundarias, aunque esto yo lo veo siempre bastante subjetivo porque depende mucho de la habilidad. Hay gente que no puede o les lleva o demora demasiado algún puzzle, las valquirias, etcétera. Bueno, en cualquier caso estaríamos hablando de que la campaña de God of War Ragnarok tendría una duración estimada menor, en este caso a la de su antecesor, ¿vale? Duraría un poquito menos, aunque también hay que decir que según esos mismos datos tendría también menos cinemática. Al menos, como digo, según los datos que yo he visto, no lo he medido en mi experiencia personal con el primer videojuego, el cual a mí me llevó alrededor de 50 horas y hice pues casi todo lo secundario, ¿de acuerdo? Pero lo dicho, todo eso siempre depende de habilidad, de modo de dificultad y cositas varias, pero en fin.
Aparte de eso, pues esperar a ver si hay un nuevo showcase, algo por el estilo, o simplemente esperar a que se lance el título. Y ahora pasamos a los cómicos, en este caso a los comentarios GOTY. Para poneros en perspectiva del comentario que vamos a tener a continuación, cabe recordar que en todo este caso que ha habido de Activision Blizzard y demás, ya sabéis que los diferentes organismos reguladores pues van preguntando en todo el mundo, no solamente en Brasil, que son los documentos que hemos visto, sino también en Reino Unido, recientemente lo hemos visto también en Europa, que pues sea la competencia de Microsoft, la que puedan tener dentro de la industria del videojuego y de otros sectores, les preguntan si les parece más o menos inconveniente la adquisición de Activision Blizzard o si les puede dañar más o menos. Simplemente les piden opinión, ¿de acuerdo? Eso que lo tengáis claro. Lo que hemos visto básicamente es que Sony es la única que se ha puesto en contra, o al menos la que más firme está siendo contra esta adquisición. El nombre de Google ha sonado por ahí, pero Google digamos que tiene preocupaciones que nada son relevantes en cuanto a tema de videojuegos, sino más bien en cuanto a servicios de nube y cositas por el estilo. Pero bueno, pues a algunos no les ha gustado ver a Sony tan arrinconada en este sentido y prácticamente a nadie dándole un apoyo directo en toda esta situación, al menos que sepamos de manera pública, ¿vale? Y en esto pues algunos se han indignado y han encontrado al verdadero culpable, que ¿sabéis quién es? Sí, Nintendo. Ojito al comentario porque vale muchísimo la pena. Dice así: el silencio cobarde de Nintendo en el asunto de la compra de Activision Blizzard demuestra falta de visión y un egoísmo recalcitrante. Sí, lo de recalcitrante ya es una palabra conocida, es un déjà vu que tenemos con Nintendo. Jamás los he criticado y los he defendido de casi todo, pero la falta de apoyo de PlayStation en esto, incluyendo su comunidad, es realmente lamentable. Señor, acérquese al estrado, por favor. Reciba usted su premio, reciba usted su premio. Este comentario GOTY maravilloso nos deja claro que hay gente que vive en un mundo paralelo. Me gustaría poder deciros que esto es un bait, ¿vale? Me gustaría poderos deciros eso, ¿vale? El problema es que luego te lees a los perfiles de esta gente, te lees a los personajes que le responden y es que realmente piensan así. Realmente piensan que Nintendo, por alguna razón que desconozco, tiene que apoyar a Sony. ¿Por qué? ¿Con qué razón? ¿Cuál es el sentido de todo esto? Es lo que nunca uno de ellos os va a explicar. Pero bueno, simplemente hay que tirar un poco de hemeroteca, recordar cuál es el pasado y recordar que Sony y Nintendo son una de las empresas que peor se llevan. De hecho, por si alguien ha estado fuera del mundo de los videojuegos o no conoce un poco el lore que hay detrás de todo esto, la existencia de PlayStation como consola de videojuegos, como plataforma en sí misma, se debe a precisamente una pelea que tuvo con Nintendo, en este caso una llamada traición, en la cual Nintendo colaboraba con la propia Sony para el desarrollo de las consolas, de los chips y demás, y bueno, pues en este caso Nintendo apostó por la competencia de Sony, dejando a Sony tirado a un lado, y Sony pues se propuso crear una videoconsola para vengarse de la propia Nintendo. Alguno puede pensar que esto queda muy atrás en el tiempo, que esta rencilla ya no existe. Chavales, estamos hablando de japoneses y en este caso son lo más orgulloso que hay en el mundo. Nintendo no quiere ver a Sony bajo ninguna circunstancia. De hecho, el haberle quitado el territorio japonés, hacedme caso, que es lo que más orgullo le está dando a toda Nintendo en su foro interno. Pero a mí lo que más gracia me hace es cuando se habla de falta de visión, que Nintendo tiene falta de visión por no ir contra Microsoft, mientras podría estar apoyando a Sony. Ok, Nintendo tiene tantísima visión de esta perspectiva que simplemente me tengo que remontar a una noticia que apenas tiene unos meses. Microsoft quiere llevar la saga Call of Duty a Nintendo Switch.
¿Esa es la falta de visión que tiene Nintendo? No, Nintendo no tiene ninguna falta de visión. ¿Alguno puede recordarme de memoria sin ir al buscador cuál fue el último Call of Duty que salió en una consola de Nintendo? No voy a decir Nintendo Switch, en una consola de Nintendo. ¿Alguno me puede decir cuál fue el último sin buscarlo? Seguramente a la mayoría os cueste una barbaridad. De hecho, muchos videojuegos de Activision y Blizzard directamente no llegan a las consolas de Nintendo, y en este caso con Microsoft esa posibilidad está más abierta que nunca. Nintendo ahora mismo está, por favor, que pase la compra. Lo mejor de todo es que Nintendo es uno de los perfectos ejemplos por los que esta adquisición no daña tanto la competencia como quiere hacer ver Sony desde su prisma, ya que, por ejemplo, Nintendo sin tener Call of Duty ha sobrevivido perfectamente. De hecho, digo más, se ha creado su propio Call of Duty, se llama Splatoon. La saga Splatoon básicamente ha venido pues a ocupar ese espacio de shooter, multijugador y demás, que hombre, salvando las distancias, género y todo lo por el estilo, por supuesto, son bastante diferentes un juego de otro, pero es ese videojuego que ocupa ese espacio, vamos a decirlo así. Es ese clásico juego de masa multijugador que, bueno, las ventas están ahí, el éxito está completamente asegurado. Nintendo no ha sido dependiente de Call of Duty durante todo este tiempo, es un argumento perfectamente válido que Microsoft podría poner sobre la mesa, y de hecho Nintendo va a salir ganando porque va a seguir teniendo su propio videojuego popular, que en este caso es Splatoon, y ahora podría darle la bienvenida a un nuevo Call of Duty. Y casi que lo dejo por aquí el tema de los comentarios, incluso me voy a saltar el caso Jim Ryan, que creo que tiene un poco más de análisis, pero lo veremos en otro vídeo, ¿de acuerdo? Lo que sí quiero comentar, ya que mencionamos lo de Activision, es precisamente que este caso en particular yo lo voy a seguir de cerca, como comenté en el vídeo anterior, pero no voy a hacer vídeos completamente dedicados a cada uno de los pasos que se vayan dando, porque si no aquí no acabamos nunca, y como digo, sé que a más de uno esto ya le está produciendo incluso ansiedad. Pero bueno, para relajar las cosas sí os comento que Microsoft ha abierto una web en la cual pues va a ir comentando las diferentes actualizaciones que hay sobre esta compra, ¿de acuerdo? Declaraciones propias, declaraciones de los diferentes organismos, los va a ir ordenando todo en una página web. Y bueno, también ha compartido el cuadro que estáis viendo en pantalla, en el cual nos habla de los diferentes beneficios que van a tener tanto jugadores como desarrolladores una vez se concrete esta adquisición. Hay puntos bastante interesantes que os lo resumo en apenas un par de minutos. Y es que según en la entrada de blog que podéis encontrar en la propia página de Microsoft, un portavoz comenta lo siguiente: la revisión del acuerdo por parte de la Comisión Europea va progresando de acuerdo según con el cronograma regulatorio esperado, y seguimos confiando en que la adquisición se cerrará en el año fiscal 2023, un poco pues recordando esas declaraciones que vimos durante el mes de enero, en las cuales pues declararon que la compra obviamente iba a ir para largo. El año fiscal de Microsoft, recordad que hasta julio del año que viene sigue vigente, es decir, no se trata de que sea necesariamente en 2023, cosa que voy avisando va a acabar sucediendo de dicha manera. Lo que es la Comisión Europea seguramente tenga que pasar a fase 2, pero no por lo que haya dicho Sony o no por lo que haya dicho Google, sencillamente es que es una operación de muchísima pasta, de muchísimo dinero, hay muchísimos implicados en este caso, y obviamente pues todo esto lo tienen que investigar al dedillo. Pero bueno, saltamos en este caso lo que toca el apartado del cuadro, en el cual se habla pues de los beneficios para los jugadores, entre los que por ejemplo se destacan que los juegos llegarán a más dispositivos, incluyéndose las consolas tradicionales como Xbox y PlayStation, además de teléfonos móviles y nube. Y bueno, cabe recalcar que la mención de PlayStation está puesta ahí con toda la intención del mundo, por supuesto, aunque aquí ya sabemos la letra pequeña que hay cuando mencionan a PlayStation, y si no, que le pregunte a Jim Ryan precisamente el por qué está preocupado por esta adquisición, porque saben que muchos videojuegos obviamente no van a llegar a PlayStation, pero bueno, no me toca explicar el por qué esa letra pequeña. Al igual que también mencionan que habrá mayor competencia en los juegos tradicionales, donde Sony y Nintendo seguirán siendo los más grandes. Está puesto ahí obviamente con toda la mala baba del mundo, precisamente para desmarcarse de ese tema de monopolio y cosas por el estilo, ya que Microsoft en ese sector no domina, pero claro, habla de juegos tradicionales, habla de mercado tradicional, y lo que tiene Microsoft entre manos obviamente no es mercado tradicional. Y hasta aquí un poco pues lo que corresponde al bloque de Activision Blizzard, el cual por supuesto podría alargar un poquito y dedicarle incluso un vídeo completo, pero como he comentado no es mi intención de cara al futuro, ¿de acuerdo? Ya que la adquisición no se va a cerrar este año. Y consejo personal para la gente que ya está un poco con la ansiedad de a ver
si se cierra, si no se cierra y todo eso. Mirad, esa ansiedad se os quita enseguida simplemente pensando que todavía los usuarios de Xbox no están empezando a disfrutar a la gran Bethesda. Simplemente para que os hagáis una pequeña idea. Tampoco están empezando todavía a disfrutar a esa gran Ninja Theory con un Hellblade 2. Tampoco han empezado a disfrutar siquiera, ojito con esto, ese Forza Motorsport. Es decir, hay mucho dentro de Microsoft. Lo de Activision Blizzard llegará primera mitad del año, primer trimestre del año, cuando tenga que llegar, llegará. Pero hasta entonces, hacedme caso que Microsoft tiene un montonazo de cosas fuera de todo esto. Una de ellas, por ejemplo, es Obsidian, la cual durante este año nos regala 2 videojuegos llamados Grounded, ya disponibles, y próximamente en el mes de noviembre tendremos Pentiment, 2 videojuegos menores que por supuesto estarán un peldaño por debajo de lo que nos ofrecerán títulos como Abowed, que debería ser el siguiente en salir, o más adelante The Outer Worlds 2. Pero bueno, precisamente hablando de The Outer Worlds, tengo noticias acerca de este título, ya que, aunque mucho lo habréis disfrutado hace ya una buena temporada, podríamos tener una actualización bastante pronto, y es que en un organismo de clasificación por edades de Taiwán ha aparecido listada una edición llamada The Outer Worlds Space Choice Edition. Se trataría de una edición para la nueva generación de videoconsolas, amén de por supuesto PC. Estamos hablando de Xbox Series X y S y PlayStation 5, una edición que aglutinaría todo el contenido relacionado con Outer Worlds, lo que son los DLCs, lo que son todas las movidas que se han incluido por separado en una edición única que entiendo o quiero suponer que traería también mejoras visuales y cositas por el estilo, ¿de acuerdo? Mejoras de rendimiento varias, etcétera, etcétera, etcétera. Más de uno cuando ha visto esta noticia se pregunta que por qué el videojuego sigue saliendo en PlayStation teniendo en cuenta que el estudio ya le pertenece a Microsoft. Y bueno, estaríamos ante un caso principal y todo similar a lo que pasó con Skyrim. Es una tontería que este título no se lance en una PlayStation teniendo en cuenta que es tanto de lo mismo. Sobre todo se pregunta por el caso de Psychonauts 2, que no tuvo versión de nueva generación para PlayStation, pero es un caso completamente distinto, ya que es la propia Microsoft quien quiso crear esa edición como propia. Además, cabe recordar que esta IP, aunque le pertenece a Microsoft, el primer título estaba distribuido por Private Division, ¿vale? Así que, aunque la IP le pertenezca, pueden poner el título en la plataforma que quiera. O sea que aquí no hay tampoco mucho más de qué hablar. No se sabe cuándo se lanzaría, pero yo desde luego os recomiendo el videojuego. Y todo esto, por supuesto, ha pasado gracias a que recientemente me he comprado el videojuego en su versión para Xbox. Anteriormente lo jugué para PlayStation 4, cedida en este caso por un colega, y ahora pues quise tener mi propia versión y justo anuncian que va a haber una nueva. No está nada mal, no está nada mal. Siempre me tiene que pasar lo mismo, pero bueno, disfrútenlo ustedes, espero que traiga alguna clase de actualización gratuita, espero que sea así, pero bueno, si no el videojuego igualmente para Xbox estará disponible en Game Pass y bueno, ya veré qué es lo que hago si hay una edición en formato físico chula en este caso. Si os gusta Fallout, pues este videojuego quizás no es tan magno en cuanto a amplitud de escenario y demás, pero lo que es el sistema de conversación y estética y demás seguramente os recuerde bastante muchísimas cosas. Os invito a que le echéis un vistazo y a que conozcáis un poco más en profundidad Obsidian. Pero bueno, sobre todo esto y mucho más, caja de comentarios para lo que serían vuestras opiniones. Os invito también a que en el link de la descripción entréis en EVA, porque desde luego estáis haciendo un favor grandísimo al canal con cualquier compra que hagáis desde ahí, y os invito también, como siempre, a que disfrutéis mucho de los videojuegos. Un saludo.